Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Pero entonces, esta secta no era satánica. No, por supuesto que no. Y esas prácticas pertenecen más a la hechicería y a un culto específicamente de un sociópata. Ay, Dariel, es que tienes una manera de ir conectando las cosas. ¿Tú dirías que Sara es culpable por haber estado en el lugar incorrecto con la persona incorrecta? ¿O tuvo mucha responsabilidad en lo que le pasa alrededor de estos adeptos a esta secta? Es que estamos satanizando, valga la comparación, a un grupo o a una religión. A los dos, en ese caso, en los 80s a los dos. Pareciera Parejo. que es lo mismo. No, no es lo mismo. Entonces, en la secta mató a las personas, no la religión. Vamos a llamarlos los narcosatánicos. Ese es un buen punto. La muerte es la que es justa. Cuando la magia, lo oculto y el amor se unen, pueden salir cosas maravillosas, pero en ocasiones puede salir lo peor o lo más oscuro del ser humano. Bienvenidos a Relatos del Misterio. Creo que la persona indicada para este tema, gracias al universo ha vuelto. Y ustedes ya lo conocen bien. Driel de Mont. ¿Cómo estás? Muy bien, Vilma, ¿y tú? Yo estoy muy contenta de tenerte aquí porque, ¿sabes algo? Los comentarios del caso que vimos de la India no fueron buenos, fueron espectaculares. Porque creo que tienes este lado de filósofo, pero además eres psicólogo, que me encanta, que además eres ocultista y me enseñaste este lado de lo que no conocemos y en ocasiones tratamos de manchar desde el desconocimiento. Entonces, creo que tú eres la persona indicada para platicarnos quiénes son estos personajes y hacia dónde va este movimiento. Me encanta. Yo no, fíjate que yo no hablaría de este tema si no fuera contigo. La verdad, hacemos una gran mancuerna para desglosar estas cosas. Me encanta tu auditorio. Como bien dices, recibí comentarios fuertísimos de todos lados. Me encanta también porque un poco la idea para mí cuando uno charla en el podcast o en otros tipos de entrevistas, pues es que aprendamos también que nosotros tenemos una ruta, ¿no? Y nuestra ruta es la investigación y por supuesto una propuesta, una lectura, desde nuestros aristas o lo que conocemos, pero el público es lo más importante. Ustedes son siempre los que tienen la última palabra de lo que nosotros les compartimos. Recuerden que de todas maneras estos programas, nosotros somos responsables de esta parte de lo que nosotros les compartimos y hacemos todo un trabajo de investigación. El tema de la India fue bastante fuerte, lo amo, por si no lo han escuchado, vuelvan a verlo. Justo de ahí nació una propuesta de cine que hicimos hace unas semanas para la Feria del Ocultismo, el cine ocultista, perdón, en México, y hablamos de la película de la Medium, que estaba muy relacionada con este tipo de temas. Y creo que me voy a volver como su comentarista de las sectas, que no pensaría yo, justo porque cuando siempre me preguntan qué tipo de trabajo yo hago, aparte de lo que me hiciste a favor de mencionar pues ahora sí que de mi currículum. Por otro lado, como bien les contaba la sesión pasada, soy ocultista, pero soy practicante de la brujería tradicional en México, sobre todo la brujería familiar, que hereditaria, por decirlo de alguna manera, vaya, que es un tipo de culto literalmente, y habría que entender que la palabra culto no se refiere únicamente a las cosas malas, sino tiene que ver en una visión no del pensamiento occidental religioso. Entonces, bueno, los cultos existimos también en México y no estamos regulados de una manera quizás como el cristianismo, el judaísmo o las religiones monoteístas más comunes. Somos mucho más parecidos, como decíamos la vez pasada, a lo mejor a una tradición sintoísta, al taoísmo, al mismo, bueno, hablando que las pocas religiones monoteístas existen, por ejemplo, en el mundo. Justamente ya no existe tanto el brahmanismo, por ejemplo, pero existe, y tampoco el zoroastrismo, que es de las más antiguas, si no es la religión más antigua del mundo, también se conoce como esta parte religiosa. La diferencia es que el culto pertenece a un sistema más de culturas solidarias, es decir, es más circular, y entonces ya les contaremos de esto. Pero la diferencia de un culto también a una secta, que es el tema que nos va a tocar el día de hoy, principal, es que las sectas tienen la característica de adoctrinamiento,
de quitar los derechos humanos y por supuesto de hacer una reinterpretación de su propia personalidad. Es decir, te deconstruye la personalidad en la cual tú vienes, ya hablaremos también de esas ideas, pero por supuesto te programa, o sea, es una programación desde las heridas muy, muy comunes. Y este tema que nos toca hoy es un tema que me gustaría mucho que ustedes que nos están escuchando en casa corran por un café, corran por un té, corran por algo, porque la verdad es un tema que nos va a dar para poner los pelos de punta y por supuesto porque vamos a tocar también temas actuales, ¿no? Temas que nos van a desembocar en por qué siempre cuando hablamos de sectas, lo primero que pensamos es en el satanismo, ¿no? Y luego porque este tipo de trabajos ocultos o religiosidades, o las neorreligiosidades que actualmente existen en esta nueva, ¿cómo lo podríamos decir? Divergencia cultural en la cual vivimos de la post-religiosidad faltante del cristianismo, ¿no? Es decir, que el cristianismo ya no ha respondido desde un lugar a lo mejor más plural, los ciertos condicionamientos humanos o lo que básicamente busca el ser humano, que es la trascendencia y evitar el sufrimiento, porque llegamos a tener estas nuevas vertientes, ¿no? Y por supuesto, cómo es que en México y en muchos lugares del mundo, muchas veces la palabra secta, satanismo, apología del delito, crimen organizado, no sé, sacrificios humanos, desvividos, nos llevan a un mismo punto de ruta. Sí, o sea, ¿cómo, pareciera que sí, es lo mismo. Claro, ¿cómo llegamos a identificar esto como el nuevo monstruo o la nueva peste de la sociedad como una respuesta contestataria, ¿no? Y pienso un poco para abrir esta lectura del día de hoy, en el poema y escrito de Charles Dickens, de Las dos ciudades, siempre me recordaba esto cuando pasamos, por ejemplo, la pandemia que ya ocurrió, que fue global, que decía que en las peores circunstancias del mundo siempre la cultura o la sociedad va a sacar o lo mejor de ella como humanidad o lo peor. Y depende quien narre al final la historia de lo que ha ocurrido, que es donde podemos empezar a tener la idea de lo que se supone que es esa historia que nos contaron. Pero como lo hemos visto en esta ocasión, queridos amigos y Vilma, cuando hablamos precisamente de los narcosatánicos, estamos hablando de un momento histórico en nuestro país, que por supuesto ahora ha desembocado en todo un grupo de información e inclusive creo, no sé, recuerdo bien los datos, pero creo que lleva ya más de 30 años Sara ¿En prisión? en prisión Así es. y aún así no se ha esclarecido, no que no sea culpable, no estamos aquí para dictaminar quién es culpable y quién no lo es. Exacto, no es un juicio. No es un juicio y tampoco estamos aquí para criticar el aspecto que vivimos actualmente con la violencia, con el crimen, con la idea del narcotráfico, o sea, todas estas cosas que ahorita ya desglosaremos el tema, pareciera que son también junto con pegado y que ahora Estados Unidos, lo digo con mucho respeto, pero bueno, le ha dado una nueva lectura a este posicionamiento, no solo político, sino de lenguaje económico y que nos puntualiza como mexicanos, inclusive hasta llegar a hablar del corrido, ¿no? Y todas estas cosas que están ocurriendo no solo en la mañanera con nuestra presidenta actual del país, sino que son parte de nuestra cultura. Y a lo mejor ustedes que nos escuchan en Argentina, en Colombia, sobre todo en Colombia, ¿no? En Venezuela, en Cuba, van a tener muchas preguntas y seguramente muchas contestaciones, sobre todo porque esto va a hablar también de nuestra cultura. O sea, no toda la cultura como tal latinoamericana, que está mal dicho la palabra Latinoamérica, digámoslo hispanoamericana, tenemos el origen, obviamente es por la violencia que hemos vivido a lo largo de estas nuevas etapas de la liberación del capitalismo o en la neoliberación del capitalismo, los neoliberales, y cómo es que Colombia, por ejemplo, con nosotros, bueno, lo digo con mucho respeto para nuestros hermanos colombianos y nos escuchas que nos oyen desde allá, ¿verdad? Nuestros parces, pues, hemos vivido este estigma, ¿no? Social, desde los americanos y otros, sobre todo los americanos, hay que ser sinceros, y ahora inclusive hay una apología sobre estas personas, pero para los americanos y para aquellos que no pertenecen a nuestra tradición hispanoamericana o latina, hablar del narcotráfico, la persecución, lo voy a decir con mucho
respeto, pero pareciera que es como narrar una película de cara cortada, ¿no? Scareface. Y es esta visión así sumamente pop de lo que ocurre con algo tan violento. Por eso fue tanto criticada la nueva película, aunque tenía lo disidente, lo LGTBQ y más, lo feminista aparentemente, y con una súper buena intención. Pues ya vieron lo que pasó con Emilia y su Emilia Pérez y su película funadísima hasta en los Óscares. Es porque tomar un tema a la ligera, o sea, es como tomar un tema de las drogas, el crimen, el tráfico, para los mexicanos como para los colombianos, como para todo el latino. Delicado. Es un tema delicado y sobre es un tema real que sabemos que existe, pero no les pasaría a la inversa si habláramos del tipo de adicción que existe allá, o pues hay crímenes muy fuertes, o la violencia en las escuelas. O sea, digamos, hay que tener cuidado con esas cosas y sobre todo con los temas raciales, pero lo estamos viviendo. Entonces, vamos a partir de ahí, tómese su café, únase a este debate con nosotros. Recuerde que es importante su opinión para que nos escriban, y escribirnos nos hace ser cercanos a ustedes. Pero empezando por ahí, si se fijan en esta narrativa, en los 80s en México, no solo estamos viviendo una parte política importante, sino también estamos viviendo una transición político-económica, donde el origen de estas circunstancias que nos están llevando hasta llegar con Sara es que en esta visión ya vamos a hacer un recorrido leve, ¿no? Por ejemplo, en los 60s venimos de desconfiar del gobierno porque es autoritario, pero no lo vamos a saber si no es hasta los 80s, casi 70s, 80s. Estoy hablando específicamente del movimiento del 68. Esta visión política que existe del miedo al comunismo y la retrospectiva de la visión de la izquierda entrando a nuestro país, y la visión autoritaria en ese momento el actual presidente Díaz Ordaz, y que él insistió que a él le debemos el metro. O sea, si usted toma el metro en la Ciudad de México. Porque se hizo para las Olimpiadas. Se hizo para las Olimpiadas. Sí, claro. O sea, todo lo que tenemos, inclusive en los estadios, en las vías olímpicas, o sea... Bueno, la tenencia que no se ha quitado, ¿verdad? Pues espero, no, se prometió por simple recaudación para las Olimpiadas. ¿Y qué crees? Que 50 y tantos años después la seguimos pagando. Sí, y claro. Ahora vamos a tener tenencia hasta con los perritos y todo, con los gatitos, o sea, bueno, pero toda esta idea de ese sistema, como diría ahora el actual posicionamiento político del país, el neoliberalismo, esta idea capital, nace justamente en ese periodo. Entonces, nosotros como ciudadanos, bueno, mis padres como ciudadanos, viven ese periodo, y México está muy acostumbrado a vivir periodos muy drásticos en la economía del país. Es un gran país, somos una gran cultura, y en general Latinoamérica es una gran cultura, porque si algo tenemos es resistencia, ¿no? Y resiliencia. Y partiendo desde ahí, bueno, entramos en esta encrucijada donde las personas o el pueblo de alguna manera le pierde fe al Estado, y entonces se fracciona. O sea, hay un rompimiento. Hay un rompimiento, cosa que por ejemplo en Estados Unidos no va a ocurrir sino hasta después de George Bush. Es decir, que entonces ellos no van a tener este sueño americano muy marcado de rendirle tributo ellos creían en su Estado, ¿no? Actualmente la política pública ha cambiado, pero sin embargo en México ahí es donde hay una especie de que se fracturó el nacionalismo histórico que tenía México posrevolución, y entonces nos encontramos en una especie como de laguna, ¿no? No sabemos identificar, nada es certero, no sabemos si mañana va a haber otra devaluación, si la interseccionalidad de las clases sociales se va a polarizar, porque lo vivimos, ¿no? O sea, vimos una clase política muy avanzada dentro del sistema de nuestro país. En ese caso, pues había un partido dominante, ¿verdad? Y cómo se relacionaba con la alta sociedad que en ese momento existía, y no lo digo de mala manera, ustedes lean, investiguen, ¿no? Googleen, digan, para que no compartamos, ¿no? Pero actualmente en el país, en esos años 60, 70, había una mezcla entre los apellidos, inclusive digamos, lo de alta alcurnia, ¿verdad? De la sociedad, alta sociedad, de renombre, que estaba encareciendo por la devaluación muy fuerte, perdiendo sus casas, perdiendo el Pedregal, perdiendo las lomas de Chapultepec. Literalmente va a ser una broma con mucho respeto, pero es como los Limantur en la pobreza, ¿no? Fíjense cómo está en el cine estas ideas de los nobles y esas experimentaciones de las clases sociales sí nos dan un señalamiento cultural de que se está quebrando algo que yo llamaría la otredad o la fe literalmente del Estado, que representa no solo a nuestro padre Estado, tenemos a la madre patria. Por ejemplo, la madre patria
es esta idea cultural, ¿no? Es el arraigo cultural, la comida, la agricultura, nuestras tradiciones, nuestros orígenes. Pero el Estado como padre, como una idea paternalista, es el dador. Es el dador y el que regulador de los impuestos, y es esto que pensábamos, ¿no? Atravesamos las Olimpiadas, y entonces las Olimpiadas, todos decíamos, wow, las Olimpiadas tienen este axioma negro y este gran pago histórico que fue un crimen, un genocidio, y entonces la sociedad, aunque no podía hablarlo por temor, inclusive los medios de comunicación, lo vamos a volver a vivir en el terremoto del 85. No pierdan de vista esto. ¿Por qué? Porque quiere decir que culturalmente le hemos perdido la fe no solo a la iglesia, sino al Estado. Sí, Perdón. Ajá. Sí, son datos importantes lo que estás sí. diciendo, porque este es una antesala a lo que vamos a empezar a ver, a la historia de cómo Sara y cómo Adolfo, pero cómo el entorno se fue uniendo de una manera tan, yo diría hablamos de coincidencias, y creo que esto no fue una coincidencia, sino una serie de situaciones que se necesitaban para que se creara esta secta. Sí, esa secta. Para que funcionara y para que consiguiera lo que necesitaban en el momento político incluso que se estaba viviendo. Sí, porque fíjate, Vilma, que en esta narrativa que estamos planteándoles a ustedes para que nos acompañen en esta ruta de investigación, aquí todos tenemos esta lupa en la mano en este podcast para que justo desglosemos cosas, ¿no? Pero ¿cómo se fractura este pensamiento? Si ustedes ven en 1985 en la Ciudad de México literalmente colapsada por uno de los eventos más terribles, y los medios de comunicación intentaban mostrarle al mundo, específicamente contra la actual televisora que ustedes conocen muy bien, que por cierto no pierdan de vista esa idea, mostrarle al mundo que necesitamos ayuda. Pero no convenía de nuevo otra vez por intereses políticos justamente de la presidencia del siguiente candidato. Y entonces lo que se hizo fue que se ocultó por completo y se silenció, si no es por algunos de los, sobre todo algunas de las periodistas que en ese tiempo estuvieron de pie con su cámara y narraron y mandaron a Estados Unidos y a otros países las imágenes y el ruido de estamos devastados, ¿no? Entonces, psicológicamente ya la cultura en nuestro país está teniendo una fractura contra la visión de aquel que nos protege, que es el Estado, que es la Cruz Roja, que son los institutos, que es la policía. O sea, llegar a pensar que la policía es nuestro enemigo no se debe solamente porque los policías ahorita nos pidan, ¿cómo se dice? La mordida, no, viene de muchas atrás, Claro, viene de un trasfondo de decadencia y de pérdida de fe en el actual sistema político y de justicia de nuestra nación, porque históricamente nos han dado la espalda a nivel sistémico, no lo digo los policías y los bomberos, sino a nivel sistema nos ha volteado la espalda cuando más los hemos necesitado. Y la misma iglesia en ese momento nos ha dejado en silencio cuando más lo hemos necesitado, cuando después de esto en los 90 fue lo de los legionarios de Cristo, la pederastía en la iglesia católica. O sea, por esto lo que quiero dar un background, Vilma, es porque cómo llegamos a empezar a rendirle culto y hacer una apología dentro del culto a las personas que consideramos el crimen. Exacto. ¿No? Porque en Estados Unidos, si alguien le rinde culto, por ejemplo, a Charles Manson, que existe, ya también tocaremos el tema de esa secta, es muy peligroso, ¿no? Es hasta vergonzoso. Inclusive cuando Tarantino hizo su película renombrando los crímenes de Hollywood, haciendo una crítica, pues por supuesto, completamente certera, fue todo un acabose, ¿no? Y entonces como de pronto la cultura mexicana empieza a quitarse esa sensación de seguridad, de confianza no solo en la policía, sino en el sistema de justicia, por supuesto en todo lo que ha ocurrido. O sea, no hemos llegado ahí porque se nos ocurrió. Hemos llegado ahí porque pasó lo del 68, porque pasó lo del terremoto, porque pasó lo del envenenamiento de las personas de la Liconza, porque hemos sabido que durante
durante las campañas políticas siempre es cuando el sistema, por lo menos en ese entonces, es cuando nos fracturaba y nos volteaba la espalda. Sí, nos hacía vulnerables. Nos hacía vulnerables. Es como un padre completamente agresivo contra nuestra madre patria, con nuestra matria, que nos ha golpeado, y entonces pues es como llegar con el siguiente candidato y decirle, pues es que él me pegaba, ¿no? Es que sí bebía, pero no bebía tanto. Me robaba, pero él robaba más, ¿no? O sea, Así literalmente abusaba de mí, pero él abusaba más. Entonces, estas cosas es por lo cual en el momento en el que entra en México el mayor procedencia de cultos esotéricos es en los 80s. Es decir, que a partir de los 80 nacen cultos muy profundos y que están arraigados dentro de nosotros. Por ejemplo, solo por darnos una idea, si hacemos el recorrido de la Revolución Mexicana, donde les platicábamos que vienen muchas de las tradiciones, incluyendo la mía, que es la tradición que yo practico de brujería, el esoterismo de la Revolución Mexicana estaba dividido entre el espiritismo, que alguna vez practicó el presidente Madero, que de nuevo viene con una parte del sistema, la francmasonería, que prometía la libertad de justicia, pero odiaba a las mujeres, pero también señalaba a las clases privilegiadas, y restringía, por supuesto, de alguna manera restringía las oportunidades para que otras personas obtuvieran el poder, ¿no? Llamándolo un poco como en medio de dictadura, ¿no? Sí, exacto, está todo cerrado, era muy cerrado, sí, ajá, es muy cerrado. hermético. Sí, era como el club De Toby. de Toby, exactamente. De hecho, no lo voy a decir en mala forma, pero todos los clubs que existieron en ese momento, literalmente con esa palabra salieron de esas visiones francmasónicas, ¿no? El Rotario, el de los periodistas, y luego por eso la palabra asociaciones, o sea, el ¿De club sociedad? es de sociedades, esto ya está Claro. abierto a nosotros, ¿no? Claro. En esa interseccionalidad del pueblo. Pero volviendo a esta idea, entonces nacen estos, en la Revolución volvemos a la idea, el trabajo de la Iglesia Trinitaria Mariana, por ejemplo, el trabajo con el niño Fidencio, es decir, una cosa medio también Que espiritista. es un vidente, ¿verdad? Es un vidente, claro, es un sanador. Pero también el trabajo con Martín Valverde, Que es el santo de los narcos. pues sí, de alguna manera, o venerar a Zapata y a Villa en algunas regiones del norte del país, y luego convertir en la figura mística del charro negro, que son las oraciones que se le hacen al santo justo juez para pedir la venganza contra las autoridades cuando Pues eso se sale pasan. de Sí, claro, de es revolución. Zapata. Sale de Zapata y de Villa, de esas ideas Y de de los Villa. revolucionarios. Es como Ok. un vengador. De hecho, luego te paso el dato para que invites a un amigo que es especialista en el tema, porque él es de esa región, del norte, pero cómo ese culto persiste hasta nuestra actualidad, ¿eh? O las ánimas del purgatorio. Y le contamos esto porque, digamos que en este sincretismo de religiosidades o neorreligiosidades de esa época, ya existe un culto a los guerrilleros, a los asesinos, que eran libertadores. Es una especie de Robin Hood. O sea, ellos son los que golpean a este estado tan represor y tan Y le doble moral, devuelven. y le devuelven al pueblo Sí, lo lo que que le quitaron. lo que le quitaron, porque la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Entonces Exacto. nos devuelven esta idea. Y por eso ahorita no le pierdan el ojo a la idea de Enrique Carrillo Puerto y su sistema de martirización con respecto al sur de nuestro país y todo lo que tiene que ver con el rescate de Yucatán y la selva, y esta idea de del tren, o sea, de resurgir la idea de la seguridad por ahí, no es una casualidad, evidentemente es una parte de esos liberales y de esos caudillos que también asesinaron a otro tipo de personas. Pero finalmente, entonces, hay un lenguaje cultural de adoptar esa idea de tener nuevos héroes, porque como él son los que conocemos porque públicamente son los más famosos, pero en cada región existe ¿Un Robin Hood? existe un Robin Hood al que se le debe de querer, y también porque es más cercano. Yo cómo voy a creerle a la iglesia impuesta, que ya de por sí me dio la espalda y que trabaja con el Estado y no está más para ver cualquier película del cine mexicano de post-90s y 2000s, donde hacen esta retroalimentación de una pregunta en la mesa, ¿no? De qué es la apología del culto al crimen organizado, de dónde viene esta apología, porque hay una especie de interacción con él. Y bueno, ganamos hasta un premio con Amores Perros y estas cosas. O sea, y ahí tenemos, por ejemplo, a bien acertado, personajes como Todo el Poder. O sea, sí hay como una cultura muy clara, porque si se fijan en México, no es la Ciudad de México. México, para todos los que nos escuchan, es un país gigante. No va a ser lo mismo México en el sur de México Sí, que en el norte. que en el centro o en el norte. O sea, el norte también es México. Y entonces
Esta idea de separatividad va a ocurrir, por supuesto, en esta época de los 80s, porque quiere decir que empezamos a tener una fantasía de la centralización de lo que es lo cosmopolita y también de que estamos surgiendo como esa venta que nos hicieron, no voy a decir quién, pero usted lo conoce, al que le llamaremos el presidente Chupacabras. Específicamente, esta idea era una tendencia de creer que éramos de primer mundo, y en este Tratado de Libre Comercio, por eso es que hay una represión muy profunda. Pero estamos narrando esta comparativa con la revolución. Justo en la revolución es cuando estos cultos le dan entrada a una idea del nacionalismo. O sea, toda la idea de la Catrina, lo que pintó Orozco, los pensamientos inclusive de León Trotsky, que estuvo en México, la visión del surrealismo después de Leonora Carrington, Nahui Olistli, o sea, esta visión artística y pues yo lo llamaría de un parámetro científico, o sea, a nivel cultural. Los mexicanos lo hemos adoptado muy bien, digo, hasta lo traíamos en nuestros libros de texto, ¿no? Y sabemos que ahí está nuestra historia. El caudillo deja de ser malo para convertirse en un héroe, y el héroe se vuelve de pronto un caudillo. Y lo digo porque así seguramente ha pasado en otros lugares como Colombia, Venezuela, y muchos lugares donde seguramente tendrán tradiciones folclóricas llamadas desde el punto de vista blanco, ¿verdad? No quiero decir en mala fe, sino me refiero en esta idea colonialista de esto es aceptable y esto no es aceptable. En ese sentido, los grupos originarios que tienen sus propias sincronicidades, sus propias ideas, ¿no? Su propia autoridad, llamémoslo así, crean estas nuevas versiones de lo que ellos consideran la fe. Y entonces vamos a tener, por ejemplo, que esta idea que ocurre en la época de la Revolución Mexicana, o sea, digamos que es esta idea nacionalista, va a tener una fuerza muy importante. De hecho, me llama mucho la atención, no sé si ustedes lo han leído, pero todavía, inclusive actualmente, cuando usted va a un templo de canalización espiritualista o espiritista, porque todavía existen y están constituidos, todavía sigue siendo un hermano apache o un hermano de la revolución o el hermano Cuauhtémoc, Sí, claro. quien te viene y te cura, porque quiere decir que hay una unión en el imaginario colectivo cultural de volver a establecer que son los héroes. Ellos Claro. eran los héroes, no, Claro. no son los malos, ¿no? Y finalmente esta idea la voy a usar por lo siguiente: el culto de la Santa Muerte, que se vuelve más fuerte de los años 80 y que empiezan a tener iglesias y trabajos de culto y que empieza a ser muy popular dentro de la Ciudad de México, por lo menos, y ya migra un poco a Puebla y casi a Guadalajara. Es decir, que entonces es el culto de aquellos que son perseguidos injustamente y terminando en la cárcel, ¿no? Comúnmente conocido como la cana. Es decir, que entonces ese culto se hace más fuerte. Por supuesto, las precursoras del culto van a ser, y lo digo con mucho respeto, van a ser aquellas que son las más vulneradas en el momento de la justicia, que son las madres, porque en esta lectura del patriarcado y de esta fuerza del papá que nos provee, que es el Estado, quien lo sufre es nuestras madres, porque son las que terminan llevando la comida, llevando la ropa, son las mujeres, o sea, las mujeres como este símbolo abnegado de proveedoras. Pensemos, por ejemplo, desde las películas de Pedro Infante con Sara García, ¿no? Esta idea de la madre, y entonces como la mamá abnegada es la que le dice, tengo 3 hijos, pero uno es padre, el otro es malo y el otro es bueno, ¿no? Y estas cosas pasan en nuestra cultura, y finalmente, si lo pensamos así, Vilma, o amigos, está el culto de la Santa Muerte, pero la Santa Muerte es para las madres, perdóname. Es para las madres, es para la ayuda, es para aquel que está muriendo, para la injusticia. No, porque la muerte... Ese es un buen punto. La muerte es la que es justa. No cualquiera es justo. La muerte es justa. Es pareja, ricos, pobres, políticos, no políticos. Entonces es a quien ayudaría a una madre... Por el amor a sus hijos. Por el amor a sus hijos, porque aparte nuestra querida Coyosautli, cuando se dio un llegue con esta Coatlicue, pues es Coatlicue que pide por sus hijos, la que sigue llorando por sus hijos, ¿no? Entonces el imaginario existe. ¿Por qué les queremos contar esto? Porque cuando llegamos finalmente en los 80s, también entran las tradiciones afrodescendientes, que ya existían desde la época colonial, desde la época de la historia del país, desde la independencia. Tenemos gente como Vicente Guerrero, que fue un negro, ¿no? Y que pues, no sabíamos que era negro, pero es negro, o sea, eso está en la historia. Y entonces como... No lo reconocíamos. No lo reconocíamos. Tal, ¿sí? Y tenemos libertadores como Claro. Yanga, la tradición afrodescendiente en el sur de México. Pero cómo llegamos ya después a la regla de Ocha, que es la santería, y la tan mencionada palería.
¿Y por qué tienen tanto auge dentro, ahora sí, de los poderes políticos y tanto del crimen organizado? Y es porque al final estas tradiciones, ya llevadas, y lo digo con mucho respeto, o sea, el palo mayombe es una cosa y la palería es como la parte más sincrética, acomodada y plural, dependiendo la región, no solo en O México. sea, no es lo mismo. No es lo mismo, ni donde se trabajan. O sea, el palo, el mayombe es una religión, el ifá es una religión, la regla de ocha es una pararreligión y la palería ya no es una religión, ya pertenece literalmente a una especie de, sí, es una visión más de culto. O sea, digamos, se ha separado de la raíz, de lo que se propondría, perdón, y se ha ido cambiando dependiendo quién lo practique. Sobre todo la palería. En ese sentido, bueno, se va tergiversando y por supuesto se vuelve un poco más underground. Y entonces, ya para este periodo de los 80s, perdón, no solo en México, sino en la visión de Miami o Estados Unidos, ya hay como muchas diferencias de religiosidad con respecto a las tradiciones africanas, ¿no? O neoafricanas. Y ahí es donde, perdón, nuestra protagonista nace, ¿no? Que es Ay, Daniel, es que tienes una manera de ir conectando las cosas, porque exactamente ya nos llevaste a Miami. A Miami, donde sí. empieza a unirse esta historia. Wow, me encantó. Sí, porque ahí está la sociedad cubana más fuerte, que tiene esta Ajá. diversidad bueno, perdón por el barbarismo, esta pluralidad de religiosidades afrodescendientes y ya tergiversadas, inclusive conectadas tanto con el cristianismo como con otras tendencias. O sea, es otro tipo de trabajo ¿De de Cuba? hechicería. Esto viene de Cuba. Bueno, no todos. O sea, en realidad todo viene de África, pero cuando llega a Cuba es cuando tienen un tipo de religiosidad. Por ejemplo, la mezcla que ocurre en Brasil es el candomblé o la umbanda, y la mezcla que puede tener en Francia, que termina en Nueva Orleans, es el vudú. Entonces sí hay como... O sea, empezó en Francia. Bueno, el vudú empieza en Francia como una Wow. característica de mezcla. Se hace Ok. focal hasta que llega a Estados Unidos, porque recordemos que cuando las tradiciones afrodescendientes van forzosamente mezclándose socialmente, entonces esta idea de que ya son esclavos libres y empiezan ellos mismos a comprarse, porque la mayoría de los fundadores de las tradiciones Se afrodescendientes eran ya personas que eran libres y compraban a otros, A los demás, a los ¿sí? demás para ser libres. Esa es la idea de Wow. Jesús Petit, que también fundó Ajá. una de las líneas del Palo Mayombe. Pero bueno, ¿por qué les contamos esto? Porque después estas cosas todavía son perseguidas. O sea, en los 80s las tradiciones de hechicería o de prácticas de magia, específicamente la magia negra, era nombrada así desde un punto de observación americana, sobre todo porque ellos veían todo igual, todos son sacrificios, todo es sádico, todo tiene que ver con el tráfico, no solo de armas, sino de drogas, de personas. O sea, era lo que, digamos que por lo menos en Estados Unidos, ellos apostaban a esa idea, ¿no? Porque Estados Unidos, lamentablemente o realmente, es un país de muchísimas sectas. O sea, México es muy arraigado a la tradición católica, a pesar de que tenemos cultos originarios que son retribuciones sincréticas. Aquí en Estados Unidos sí son sectas, que esa es una gran diferencia, ¿no? Y entonces cuando tenemos este personaje, que es Sara Sara Andrete y Adolfo de Constanza. y Adolfo Constant, es cuando ellos, bueno, sobre todo Sara, lo conoce. Justo ella es estadounidense, bueno, en realidad es mexicana, pero estudió en Estados Unidos. Ajá. Y ella cuando lo conoce, se enamora básicamente de él. Él ya tenía bastantes atentados, sobre todo de Cuba, como su mamá, porque su mamá era la que le enseña la práctica de la tradición de la palería. Y en esta práctica, él ya tenía, junto con su mamá, ya había sido perseguido por fraudes y por robo, digámoslo, por crímenes no hacia la salud ni a la humanidad, sino como cosas más civiles, ¿no? Exacto. Y entonces es donde él empieza a forjarse su culto. Y él era una persona muy estudiada. Inclusive se dice, no sabemos, yo la verdad no le he rascado tanto a su biografía, pero se decía que él fue policía y que también tenía conexiones con la Interpol y que era un estudioso. Lo que sí sabemos es que era un estudioso. Sí, y era un hombre muy inteligente. Y guapo, porque se supone que Era hacía muy guapo, modelo. Era muy claro. guapo. A mí, la verdad, no sé si es porque no me parece tan guapo, pero decían que tenía una presencia como todo Eso, sociópata. Exactamente. Y Era magnética. manipulador y era encantador.
Exacto. Y entonces, ¿cómo es que él termina llegando a la Ciudad de México? Es por invitación de sus ahijados, ¿no? Una de ellas es Sara. Aunque Sara propiamente no vive en la Ciudad de México, ella es originaria del norte del país. Ahorita les digo de dónde. Pero en esta fundación digamos, del culto, está Sara, que viene de Matamoros, por cierto, de Ujú. Tamaulipas. Bueno, también pensemos que en el norte del país, en ese momento aparte históricamente y desde hasta ahora, el tema del narcotráfico y el crimen es muy constante, como lo fue en la ciudad de Juárez. O sea, el norte se ha caracterizado eso por la frontera. Y también hay un choque cultural con respecto a la sociedad americana, bueno, los americanos o los gringos, digámoslo así, la Ujú, verdad. Los estadounidenses. estadounidenses, ¿no? Ujú. Hay un gran choque porque literalmente ellos conviven en una especie de cultura chicana. Entonces, para ellos va a ser mucho más fácil adaptar lo que están en las dos líneas, Claro, ¿no? las dos Por eso es que fronteras. también no son tan católicos. Entonces, cuando ellos llegan ya después a la Ciudad de México, cuando empiezan a leer las cartas, y bueno, este hombre, aparte tenía muchas conexiones con políticos, con, Ujú. po- con policía, de ambas partes, ¿no? Y entonces aquí lo que nos interesa en esta charla de día de hoy es cómo de pronto esto que se vuelve una especie como de, sí, como de organización criminal, ¿no? Que está correlacionada con muchas personas hasta llegar finalmente a lo que les interesa en ese momento a la policía es porque un americano que viene de visita a México, digamos, cruza a México, él es desaparecido primero. Ujú. Y él es cercano y familiar de una persona importante dentro de la política y la policía. Y es cuando empiezan a buscarlo. Y es entonces cuando empiezan a investigar qué ocurre. Pero Sara en sus mismos relatos dice que la policía ya había alguna vez incautado el rancho tan Ajá. mencionado, donde se encontraron la mayoría de las fosas comunes y los restos que existían ahí. Entonces, cuando empiezan a investigarlos, ajá, es porque existe una necesidad de que Estados Unidos, que aparte se dice que Estados Unidos también intervino, violando un poco la soberanía de ese momento de nuestras Sí, leyes, claro. y De vinieron de pasarse. pasarse e investigar como un acuerdo de liberar esta fuerza. Pero es entonces cuando empezamos a ver que empiezan a investigar a este personaje con todo su culto. También hay muchas cosas que le apuestan a él, ¿no? Por ejemplo, escuchaba en una de las investigaciones que cuando lo llegan a arrestar, no precisamente por los crímenes, sino en cuestiones de narcotráfico, le preguntan a uno de sus discípulos, ¿por qué traes estos collares? ¿Por qué traes estos collarcitos? Es que es porque eres afeminado, eres homosexual. Y entonces él contesta, no, es porque yo practico esta religión. Y entonces, ¿cuál religión? O sea, en México todavía era muy desconocido ese tema religioso y estaba refiriéndose a la palería, ¿no? O sea, le atribuían las cosas que Sí, tenían como una cosa como femenina, una ¿no? cuestión de más bien de homosexualidad No, y que bueno, de... es importante porque después también van a ¡Wow! decir que él es bisexual, que es cierto, ¿no? Las últimas investigaciones supimos que como como un sociópata en un trabajo tan fuerte, pues es muy encantador y muchas veces Tenía que tener esa dualidad, claro. tenía esa dualidad y porque también era una forma de aseverar y asegurar que las personas que pertenecían a su culto, como lo hemos visto en otros cultos, Estuvieran con... estuvieran con un contacto de vínculo tanto sexual como psicológico, ¿no? Claro. Entonces ahí lo que llama mucho la atención es no solo que estas cosas ocurrieron y que es muy grave lo que ocurrió, por supuesto. Actualmente en nuestro país vivimos un periodo bastante agresivo y violento. Sin embargo, el ojo, específicamente de nuevo a esta idea que les di al principio, la prensa no publica y dice, hay una persona que fue un asesino y que pertenecía a un grupo organizado criminal que podía tener venta de drogas o también había secuestros o también había Ujú, extorsiones. ujú. No, no, no. La nota dice literalmente. Y de hecho los periodistas lo usaron adrede, ¿no? Es decir, vamos a llamarlos los narcosatánicos. Lo que ocurre aquí, y por cierto en Atizapán de Zaragoza también tienen una casa de seguridad donde en realidad ahí estaban la verdadera grupo, Base, sí. bueno, la prenda, pues Ujú. sus altares de sacrificio más fuertes que estaban allá y no en el rancho. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que te digo, No, bueno, esto de la ajá, prenda ajá. que es como la fuerza vital. Bueno,
justo la prenda, o sea, el llamar como el receptáculo esotéricamente donde se le va a rendir el culto al ancestro, que se ocurría eso en África. Usualmente esas partes corporales que se usaban tenían que ver con rendirle culto a los ancestros. O sea, digamos, esa es la base del mayombe. O sea, no es alguien que va ahí al panteón a sacar personas y... No, o sea, es alguien que está arraigado. Está arraigado, es un ritual, sí, como ocurre también en la India o como ocurría en México para ciertos momentos donde venerabas a tus ancestros. Se honraban y también, pues literalmente, no eran calaveritas de azúcar. Usted no piense mal, ¿no? De que pues, las calaveritas de azúcar era lo que ocurría aquí. O sea, no, realmente podríamos tener este sempantli, ¿no? Esta imagen de las osamentas, estas fuerzas de protección, pues era un culto a la muerte, literalmente, ¿no? Esto se va a tergiversar. Y entonces en el culto ya de la palería, y ya vemos de palería no solamente a aquellos que salieron del mayombe, sino que también ha habido un sincretismo dependiendo, digamos, del iniciado que practica la religión, de cómo lo lleva a su vida personal, ¿no? A lo mejor alguien que hace mayombe y es homosexual, que está prohibido en el culto, según la tradición, él podría ser homosexual y entonces practica estas cosas. Primeramente eso ya sería como un pecado, ¿no? Porque los homosexuales en esas tradiciones no son bien aceptados. No pueden ser ni babalaos, ni tatas en ganga y estas cosas, ¿no? Sin embargo, la idea del dinero y la tergiversación, o sea, literalmente lo llevó a otro lugar. Les mencionaba la enganga porque la enganga es el receptáculo donde están los huesos del ancestro. ¿Caldero? Es el caldero, es literalmente el caldero. O la vasija, porque el caldero es muy moderno. En realidad podría ser de barro, puede ser de madera, hay de hierro, o sea... Pero es como su fuerza. Sí, su fuerza, porque ellos tienen una cosa que se llaman los empungos, que los empungos son los espíritus protectores que comúnmente se asocian a fuerzas de la naturaleza. Y estas fuerzas de la naturaleza tienen vocaciones e invocaciones y evocaciones para adquirir cierto tipo de características con, pues no sé, polvos, animales, palos específicos, por eso se llama palería, porque son maderas que pertenecen a árboles sagrados y dependiendo del número de árboles o el tipo de árbol, es el que se pone dentro de esta olla, porque representa el monte que ellos no podían venerar de sus ancestros, donde veneraban a sus ancestros, y digamos que es como una especie de panteón portátil. Es como, sí, es mi fuerza portátil para irlo transportando a la región donde yo puedo venerar a los míos. Pero entonces cuando escuchamos, o sea, entendemos perfectamente el narco satánico. Ajá, sí, es un gran título. Exacto, exactamente, es como un gran título que impacta. No, y en los 80s más. Claro, porque además era una época donde todo eso estaba mal visto, donde todo eso era... El pensar en satanismo era pensar, como dices, en muerte, en tortura, en lo peor que podría ser un ser humano, pero entonces esta secta no era satánica. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y esas prácticas que ellos ya terminaron haciendo en el trabajo de su propia línea pertenecen más a la hechicería y a un culto específicamente de un sociópata. Como lo fue un sociópata y está libre las cosas de Andrade y Gloria Trevi, y como está libre el caníbal el caníbal o Goyo Cárdenas, que también fue libre después del psiquiátrico, hasta creo que alguna vez dio clases y esas cosas. No, pues se hizo ¿cómo se llama? Abogado y le aplaudieron en el Senado. Sí, claro. Bueno, ¿por qué eso no pasa con Sara? Pues eso no pasa con Sara porque las brujas se queman. Porque ser mujer es un delito actual. No solo porque, no es que yo la quiera justificar y yo quiera decir, claro... Pero ¿quién es Sara? O sea, el contexto real de Sara. ¿Quién es Sara? Pues Sara es una joven, ¿no? Estudiante. O sea, por eso también pensemos en nuestros hijos, ¿no? En nuestros hermanos, en nosotros mismos. Yo como cultista siempre digo, a veces me han pasado tantas cosas, inclusive me han intentado difamar, ¿no? En cosas muy X, ¿no? Pero que son fuertes actualmente en las redes sociales porque el señalamiento social, o sea, la quema de brujas socialmente, siempre tiene un opositor detrás. Okay. Y cuando uno practica magia, sobre todo, o ocultismo, o esoterismo, tenemos que recordar estas cosas. O sea, también hay grupos que no solamente en esta línea de la magia, sino en el cristianismo, en todas las religiones del mundo, inclusive en el islamismo, pues tenemos Al-Qaeda, ¿no? Que también fue un grupo, una secta muy fuerte, militarizada. Pero bueno, ¿por qué? Porque cuando Sara entra en contacto con el padrino,
Sara empieza a hacer un trabajo iniciático con él y realmente ella, los que saben de religión, sobre todo este trabajo religioso, ella no puede acceder a ser la líder del culto, porque literalmente por religiosidad ella es una practicante del culto. O sea, no hay sacerdotisa como No tal. existe una sacerdotisa debajo del sacerdote, porque en realidad las mujeres tienen otra función, las yayas se les llama, no las Ok. madrinas. De hecho, cuando han entrevistado a Sara y ella habla, ella dice, yo practiqué la santería, pero también practiqué el palo. Y lo que le pasa bueno, la descripción más, ¿cómo se puede decir? Aterradora de este caso es hablar de la enganga. Que por cierto, para regresar al punto, la enganga como ellos la muestran en las fotografías, o sea, las fotografías del rancho, Sí, sí. no tiene sentido que sea una enganga. O sea, literalmente es como si montaran Un escenario. un escenario. No quiero decir con esto que lo esté montando la policía, Sí, sí. pero quiero decir que en realidad ya no tiene que tener un contacto real en las fotografías, en la investigación. No tiene ni pies ni cabeza para que eso se convirtiera realmente en un producto del trabajo de la religión, tanto del Mayombe, por supuesto, y mucho menos con la palería, ¿no? Sin embargo, por el tipo de crímenes que se cometieron, no por quitarle pues sí, la columna vertebral en uno de los grandes actos ¿Eso era sádicos. cierto? Sí, eso sí fue cierto. O sea, los cuerpos que encontraron ahí sí tenían unos crímenes fuertísimos. Y también la forma en cómo fueron ocultados y luego reaparecidos, ¿no? Me parece como este caso donde, pues mediático, ¿no? O sea, como lo hemos visto inclusive con Paulette, con otros casos que no tienen que ver con ese tipo de crimen, pero que de pronto son estas cosas que uno los ve y Pareciera dice, de ficción. pareciera de ficción. O sea, Ujú. alguien está haciendo una serie de televisión con esto, Está ¿no? metiendo la mano. Está metiendo la mano. Y volviendo a Sara, pues Sara no ¿cómo se puede decir? No podemos decir que ella es una víctima, pero tampoco podemos decir que ella es la causante principal, básicamente, de todos estos asesinatos. O sea, ella no, bueno, vaya, no tiene el mismo nivel de responsabilidad que otros tuvieron y que al final ella es la que está actualmente en prisión. Y lleva 30 años. Y en lleva prisión. 30 años y le Ujú. faltan creo que otros 30, porque creo que tiene que cumplir más o menos una sentencia de 60 y tantos años. Eran 62, pero se la redujeron a 50. O sea, en teoría le faltan 20. Bueno, pues ella, yo lo digo así, ¿no? O sea, finalmente la diferencia entre otras personas a ella, pues desgraciadamente, como seguramente muchas personas que están dentro de la cárcel, es ser mujer. Eso en los Y que 80 entró por un pesaba más hombre. y que entró por un hombre. Porque recordemos a la secretaria de Osho, ella terminó también presa. Y Osho, ¿dónde terminó? En la India y celebrando sus ritos a pesar de que fue una secta que casi envenena todo un estado todo a un estado de Estados Unidos. Claro. Entonces, la mujer es un símbolo muy importante. Para nosotros que practicamos pues, la brujería, la mujer siempre es aquella la que se quema. O sea, a las brujas se les quema, a los magos, a los grandes psicos del mundo, no importa qué es lo que practiquen, ellos pueden obtener el perdón. Pues es como tu moneda de cambio. Siento que es un acto muy, muy misógino, culturalmente. Y que inclusive hablar no sé, de que ella tiene que ser la responsable de todo lo que ocurre, habla de la poca investigación que hace justamente la policía, ¿no? Perdón. Y también, no es que ella no sea una persona que tenga que estar... Sí, que no tenga una responsabilidad en lo que sucedió. Y que claro que está pagando una deuda histórica. Sin embargo, también está pagando otro tipo de deuda histórica. Y esa es la que quiero poner en la mesa, ¿no? Para esto de hablar del narcosatanismo. Es la deuda social moral. Porque es como ahora cuando funean a alguien, o es cuando ahora se usa acusar a un hombre, porque como en el caso que hemos visto de los conductores del Uber, Claro. o en la alineación parental, y todas estas cosas que están Ujú. ocurriendo. O sea, sí, bueno, no lo digo desde este punto de vista donde las cosas no ocurran, lo digo desde el punto de vista donde socialmente estamos acostumbrados a levantar las antorchas y acusar de una manera indirecta, como... Sí, como el gremio acusó a Cristo y a Barrabás, desde un lugar de lo que pareciera intangible, ¿no? Y sobre todo un espacio muy cómodo que es el anonimato social. Y eso hace que ahora tengamos que volver a escuchar tantos estos podcasts y tantos estos crímenes, porque por supuesto, o sea, su crimen no era ser bruja y tampoco ser caníbal, porque me acuerdo que los primeros cosas que publicó, por ejemplo, El Alarma, bueno, tampoco hay que pensar que es de La Alarma, ¿no? Ujú. Pero otros periódicos Sí, se supone era que de había alto prestigio, canibalismo. había orgías, canibalismo, homosexualidad, bisexualidad,
asesinatos Como y si crimen. fuera todo el mismo pecado. Como si fuera todo el mismo pecado. Porque eso sí, todos ellos, todo ese grupo iba a ir al infierno, ¿no? Y eso desvía mucho la atención de un proceso. Entonces, ¿cómo es que el Estado, o sea, un juez, no ha terminado de juzgar lo que ha ocurrido, pero de pronto ya la sociedad, a través de los medios de comunicación, en ese Ya había dado momento, una sentencia. ya habíamos dado un veredicto sobre el caso? Y esto, Ok. fuera de que nosotros nos sintamos medio responsables, ¿no? Habla de algo que no debe de volver a ocurrir y debemos de recordar, porque finalmente que no se esclarezcan estos casos y se lleven a lo religioso, se lleven al posicionamiento político actual que tenemos, ¿no? No resuelve el problema de raíz social y por supuesto nos pone en tela de juicio y en vulnerabilidad a todos ustedes que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque literalmente la verdad no está siendo descubierta. Estamos tejiendo una nueva leyenda urbana sobre algo que ocurre y lo peligroso es que hay personas que no han tenido justicia, personas que se han distraído por estos crímenes y por supuesto evidentemente tenemos una persona que ha dicho muchas veces lo que ha ocurrido y sigue en prisión por crímenes que también han quedado obsoletos, ¿no? Por cosas, y no lo digo porque es así, o sea, ¿por qué no nos dan de nuevo qué fue lo que ocurrió con estas cosas que han pasado? O sea, ¿qué ocurre? Porque es un poco interesante psicológicamente hablándolo, que olvidamos. O sea, mientras la tragedia está presente entre nosotros y está como un boom que nos quiebra como sociedad, pero con el paso del tiempo, por eso pues hago yo Cárdenas de ejemplo, ¿no? Que era la persona que ahorcaba, ¿no? A estudiantes. Sí, sí. Ujú. Existe un perdón importante en la sociedad, hay un perdón otorgado al final. Y bueno, ella sigue ahí, ¿no? O sea, sigue sin poder buscar ese acto de juicio correcto, ¿no? A nivel de ideología y a nivel de participación, ¿tú dirías que Sara es culpable por haber estado en el lugar incorrecto con la persona incorrecta? ¿O Sara en su mundo como bruja, y lo estoy diciendo, o sea, como una imagen, como bruja, tuvo mucha responsabilidad en lo que le pasa alrededor de estos adeptos a esta secta? Yo creo que ella no podríamos decir que es culpable, y yo no me atrevería a decir que alguien es culpable o inocente, dado que este es el punto, ¿no, querida Vilma? Es que como sociedad nosotros tenemos que acatar la ley. O sea, tenemos una constitución y un sistema judicial que en teoría ahora vamos a reelegir en la esperanza de que, yo lo mismo pienso, en la esperanza de que estas cosas se esclarezcan como muchas otras y muchas más importantes dentro de nuestro país, pero con este tinte un poco inocente religioso. Uh-huh. Ella no está entrando con un acto de inocencia, porque la verdad es que desde el principio, como muchas personas cuando entran a una secta, a un acondicionamiento mental, porque hay varios acondicionamientos mentales frente a nosotros que pueden ser terribles, ¿no? Ella no es inocente en eso, ella sabe lo que está pasando y conforme va avanzando, sabe lo que está pasando. Pero aquí quiero poner dos cosas de nuevo en la mesa. Una muy importante es, en estas tradiciones, sobre todo en las sectas que son esotéricas, aquellas que son esotéricamente muy agresivas, pierde la voluntad del individuo dentro de la misma adoptación iniciática de la secta. Y por otro lado, ella lo sigue diciendo, y lo digo textualmente de lo que he visto con ella, en sus entrevistas y en su práctica, ella dice, yo vi mucha magia y cosas que ni te imaginas, vi muchos milagros que ni te imaginas, vi muchas maldiciones que ni te imaginas. Claro, para alguien que es agnóstico o una persona que no conecta con esta visión, esto es una historia colectiva y pues es paja. Sí. Pero para alguien que como nosotros hace estas prácticas, lo que escuchamos dentro de esto es, ella ya está convencida de que a pesar de lo que sea, este hombre, esta fuerza, esta secta, ya la tenía dentro de sus manos. Y dejemos de un lado, por ejemplo, el crimen, ¿no? Las fuerzas violentas que pueden ocurrir, como ocurre de hecho, hay varias series que hablan de este Uh-huh. tipo de como cultos que pueden tener poder sobre las personas, Uh-huh. llamémoslo de alguna manera mágica, ¿no? De Uh-huh. me va a matar algo, ¿no? Algo me va a ocurrir y hay una maldición ahí per se. Bueno, ella lo creía muy en serio. Tan es así que cuando en una de las entrevistas, por cierto, se la quieren buscar,
le entregan el libro, un libro que se encuentra donde tenía este hombre las firmas, los pataquimbes de las tradiciones en ese momento. Es decir, él tenía los nombres de sus iniciados, y eso quiere decir que el que tiene el nombre es como su firma en el astral, puede destruirte, te puede hacer mucho daño, pero también te puede proteger en teoría. Este hombre dejó ese libro y cuando se lo entrega en una de las entrevistas, ella toma su nombre, le encuentra su nombre, lo toma y le dice a la persona que la está entrevistando, esto es mío, me pertenece y no se los puedo dejar. Porque entonces... Su nombre. Su nombre, o sea, sigue teniendo a Esta pesar creencia. esta creencia Y porque esta ella lo cree. atadura. Y es, bueno, ya no, esperemos, o sea, ojalá y O sí. sea, pero digo, en ese momento. En ese momento, que Ajá. fue muchos años después esta Sí. entrevista, muchos años Guau, después de eso esta no entrevista. sabía. Sí, y entonces cuando ella narra todavía actualmente, ella se dice a sí misma, soy católica, pero no puedo negar los orígenes de lo que yo practico. Ahí siento que también hay una responsabilidad ya de parte de ella, dando la cara y diciendo, después de tantos años de lo que he vivido, asumo esto, o sea, no es como que voy a voltear a otro lado, o sea, fui parte de un grupo que De una cometía, secta. de una secta que cometía crímenes espantosos, ¿no? Más que de la religión como tal. Sin embargo, hay muchas cosas que saltan, ¿no? Por ejemplo, que finalmente ella estuvo como la persona que también estuvo, una doctora que también estuvo presa porque fue la que les prestó el auto, o la ahijada que les prestó la casa. O sea, digamos, sí hubo una fuerte investigación de parte de la fiscalía. Pero, a ver, dime una cosa, Adriel. Es que estamos satanizando, valga Ajá. la comparación, a un grupo o a una religión. A los dos, en ese caso, en los 80s, a los dos. Pareciera parejo. que es lo mismo. No, no es lo mismo. Entonces, la secta mató a las personas, no la religión. Exacto, nunca la religión, jamás. La religión no jamás haría eso. Ah. Y la secta es secta porque es como todos ustedes que nos escuchan en casa, bueno, tienen la Semana Santa. No esperan que alguien ¿cómo se dice? En la representación de Jesucristo muera en Iztapalapa porque alguien realmente lo asesina y entonces eso se cometa y entonces hay una turba peligrosa y de pronto prendan las cruces. Sí, las antorchas. Las como antorchas, dices. Ujú. y por una intención, evidentemente nadie de ustedes pensaría eso. ¿Por qué? Porque pues no pensamos en estas cosas. Y lo voy a llevar al siguiente nivel. Hace poco en una región de Oaxaca acaban de asesinar a una persona por una práctica de brujería, o lo que ocurrió con una trans apenas en Colombia, donde la Con desvivieron. Sara Milrey. Sí, la Ujú. desvivieron un grupo cristiano fundamentalista y la grabaron. ¿Ah? Sí, era un grupo, sus vecinos tenían esta visión muy arraigada de lo moral. O por ejemplo, así O sea, podríamos... no fue un problema de guerra de, No, ¿cómo por se eso llama? ¿De plazas? por eso todavía uno de los padres de la iglesia se pronunció. Lo del pastor. Sí, el pastor. Pero bueno, ahí lo que voy es que no pensamos que es la religión como tal, ¿no? No es decir, las religiones no en su mayoría, las religiones básicas, proponen atentar contra los derechos humanos. Pero ¿qué tal que un grupo religioso toma poder sobre la institucionalidad de esto? Ojo, esto no fue lo que pasó en este caso, pero ha pasado en otros lugares, y entonces no vamos a tachar a la religión, pero sí a los representantes de esos trabajos, ¿no? En el caso de ellos, pues es una secta porque, bueno, uno puede decir, esos no son los católicos, esos no son los cristianos, pues claro, porque secta quiere decir que se separan, de una religiosidad primigenia con sus características y sus reglas, y creas otra cosa encima de esa religiosidad. Entonces, al separarse de ese grupo, pues ellos practican una visión propia de lo que hagan, incluyendo a lo mejor estas cosas como crímenes, porque ya hablaremos después, pero los crímenes rituales en ese tipo de sectas, sobre todo los que tienen que ver con los homicidas y con los sociópatas, pues no solo ocurren en esos cultos. Lo importante, volviendo a la idea del tema del día de hoy, amigos, es como la palabra narco, que es como lo que ocurre en el país en ese momento, o sea, estemos pensando en eso, y después satánico. O sea, ¿por qué? Porque el satanismo era una palabra de moda para los americanos, eso también es muy importante, no solo para nosotros, que era impactante. Sí, nosotros sino lo adoptamos, pero pero venía los de allá, americanos claro.
ajá, que ya habían pasado los crímenes de Hollywood. Y les voy a dar un ejemplo. Si ustedes pueden ver en algún momento una película que se llama La serpiente del arco iris, Oh, sí. habla de los crímenes que se cometieron específicamente, déjenme acuerdo, me parece que es en Haití, Sí, claro. ajá, con un dictador que era el presidente y que justo encuentra prácticas de vudú que estaban dentro de él con sus prácticas, ¿no? Y entonces este tipo de prácticas, por supuesto, pertenecen a una cultura, ¿no? A una cultura que nada tiene que ver con lo que él cometía, porque ese dictador de Haití que encontraron y está legal y lo pueden buscar, imagínense a qué nivel era practicante de ese tipo de ritos que él ya llevaba a cabo, ¿me explico? Sí, Que sí. nada tienen que ver con los orígenes principales Del de la vudú. religión, exacto, del vudú. Y esto puede llevar a muchas cosas, o sea, yo me sentaría pensando, ¿qué pasó con Nazarino y la Iglesia de la Luz del Mundo? ¿Y por qué está todavía en Estados Unidos por cosas que deberían de ser juzgadas también dentro de nuestro país? ¿Y por qué no han intervenido con más víctimas? Bueno, pues porque finalmente, aparte de ser hombre, y una tradición más aceptada como en la sociedad, porque es cristianismo, no lo mezclan con todo lo que ocurre en su iglesia, ¿no? Por supuesto. Entonces, ponía el ejemplo de Haití, porque la visión de esta película, que narra otra cosa, es un sobrepretexto americano, pero sí es esta idea, ¿no? De lo que está ahí ya está tergiversado, es muy violento. No importa que eso tenga que ver con algo militar, con un posicionamiento de guerra, con la pobreza, no, lo que importa Es que es Satán. no, es que el vudú es malo porque los americanos, los Ah, ok, occidentales ya fueron, dijeron. lo observaron, Claro. ajá, es un médico y una investigadora, y entonces ellos señalan y dicen, eso es magia negra. Y es como, ok, bueno. Entonces, esto lo pongo en la mesa por lo siguiente, volviendo a la idea de los narcos satánicos. La apología del crimen no ocurre, como se los dije, culturalmente en nuestro país, solamente porque hay una lectura específicamente con el narcotráfico, o con la violencia, o con estas fuerzas, porque inclusive seguramente habrá agnósticos, o inclusive cristianos dentro de estas prácticas, aunque usted diga, no, un cristiano no haría eso, uy, se imaginaría de todos los cristianos que han hecho cosas terribles Y peores. ante el mundo. Sin embargo, la visión mediática, ajá, que es algo muy, muy pretencioso entre nosotros, esta forma de controlarnos socialmente, al nombrar estas dos fuerzas, o sea, fíjense cómo nombra lo que ocurre en el país, que era un tema delicado, pero al mismo tiempo lo que nos da Lo terror, mezcla, ajá, lo claro. que lo mezcla. Entonces queda encajado ahí perfecto. Y entonces de pronto ya ella ya no solamente es una practicante de una religiosidad, sino ahora es bruja, o sea, aparte ella es bruja. Y es, es amante de Satán. Sí, claro, es amante de Satán. Y bueno, pues estas cosas pasan. Básicamente, para aclarar también otro tema, decía yo que la apología de la violencia actual del país y todo lo que ocurre con el tráfico y estas cosas, es como si nosotros solo pensáramos que esto tiene que ver únicamente con nuestra nación, ¿no? O sea, no tiene que ver con nuestra nación. Por eso también hice un ejemplo de la película de Cara Cortada, que está tan de moda, porque se vuelve un símbolo, ¿no? O sea, ¿por qué los corridos se vuelven un símbolo? Y son símbolos de la cultura propia, de donde vienen. En el caso de Cara Cortada lo hice con respeto, pero también hablaba de un momento histórico de las guerras de los cárteles en Estados Unidos, y entonces Hollywood narra de una manera en que, perdónenme, pero se vuelve de pronto hasta en una taza. Es una de las películas más fuertes que existen, pero porque es una narrativa, entonces eso no está mal. Pero, por ejemplo, voltear a ver a los corridos que hablan de las cosas comunes que ocurren dentro de las regiones de nuestro país, Actual. sí están mal. Claro. Y entonces, por supuesto, cualquier cosa que se salga de los cánones sociales va a tener esto que está implícito. Entonces, sí me parece que desde esta lectura, a un nivel más profundo, el caso de Sara, evidentemente lo conocemos, es violento, no es el caso de Sara, eso también sería importante que empezáramos a hablarlo. O sea, es el caso de este personaje, ¿no? Que tenía un posicionamiento sociópata, sectaria, donde involucró a muchas personas que tenían esta idea de que él era una visión mesiánica. Pero por supuesto, él tenía detrás de él muchas cosas que lo vuelven un personaje peligroso y particularmente Y no por su violento. religión. Y no por su religión, sino por su Exacto. característica psíquica, ¿no? Por sus características psíquicas y la forma en la que él creció, vivió y lo que usted guste sociocultural, ¿no? Como lo mismo deberíamos de tratar a todos los asesinos que están de otras formas, ¿no? Sin mezclar. Y por otro lado,
entender que el satanismo, por ejemplo, nada tiene que ver con estas prácticas. Creo que el satanismo sería bueno que un día lo platicáramos en otro episodio, pero el satanismo tiene posturas mucho más parecidas al humanismo práctico. Fíjate que el otro día estaba oyendo no sé si se pueden llamar mandamientos, Ajá. y en muchos yo decía... Jalo. Claro, ¿no? Sí. De Anton LaVey. Yo no lo podía creer cuando lo estaba... Decía, pero por supuesto. O sea, si esto estuviera en muchas religiones, nos comportaríamos de otra manera. No lo podía yo creer. Sí, porque también recordémosle a quién le llamamos satánico, ¿no? Satánico en esa época se le llamaba todo aquello que estuviera mal, que fuera tenebroso, lleguemos otra vez a ese punto de vista. Cuando en realidad el satanismo, como bien decíamos, que es un concepto europeo, americano también, bueno, pongo en la mano a Salvador LaVey, o sea, que crea la Biblia satánica, que por cierto también estuvo en México, ¿verdad? Irma Serrano hizo una práctica con una sacerdotisa con ella, Alejandro Jodorowsky estuvo mezclado con él en los 70s, tenían un templo en la zona rosa, o sea, cosas que sí eran satánicas. Punto importante para todo eso. Sí, ajá. Y nada tenía que ver con la palería o con la santería o con esas tradiciones y menos con el crimen, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el mismo Anton LaVey y sus descendientes fueron incriminados en procesos muy agresivos cuando hubo un boom, no sé si ustedes se acuerdan, del Zodíaco o asesinos seriales que estaban involucrados en pensamiento medio esquizofrénico con estas fuerzas demoníacas. Inclusive de los Warren tienen un caso para una persona que comete un asesinato, el de Amityville, y cómo todas estas cosas ocurren. Sí, los de feo. Y se vuelven, fíjense cómo se vuelve prácticas y crímenes donde la sociedad, esos tipos de sociedad, no nosotros, ¿verdad? Todavía, pensémonos también, lo pongo sobre la mesa ahora que tenemos tanto nacionalismo nuevo otra vez, cómo esa sociedad, en lugar de temerle y horrorizarse, genera inclusive hasta museos para hablar de esas cosas. Y pareciera que hasta los honran. Los honran, de alguna manera los honran e inclusive los replican. Entonces es como entender la diferencia cultural, ¿no? Y entonces en este caso, lo que ocurrió, valga la redundancia o el barbarismo, en este momento en el que se ejecutaron las ¿cómo se puede decir? Pues sí, los casos, los juicios y las resoluciones era completamente, a mi parecer, mediático. Pues es importante que ahora que estamos haciendo estas relecturas, entendamos que, por supuesto, en las cuestiones no propiamente socialmente buenas, ¿no? Van a haber muchas afinidades, a lo mejor volvemos a repetir, ¿no? El culto a la Santa Muerte en los 80s era también visto como satánico, ¿no? Es que todo lo que no sea cristiano, católico, era satánico. Era satánico. Y la misma iglesia es quien lo señaló muchas veces. Supuesto. También hay que ser responsables un poco. O sea, ahora que hablábamos de este crimen que se ocurrió en Colombia con esta chica trans y que la iglesia, pues porque supo, y eso no sé si lo estén hablando en las redes, pero bueno, búsquenlo, que era un grupo muy religioso y unos vecinos quienes, bueno, todo lo que ocurrió y que aparte quedó grabado y está terrible. Eso sí se me hace, ahora que si lo podemos ver, se me hace súper feo. Eso sí es demoníaco. Demoníaco, exactamente. O sea, perdón. Y de pronto voltear a ver que la iglesia diga, es que esto no está bien, esto no es cristianismo, está deshumanizado. Bueno, a alguien les tuvo que dar la idea, ¿no? O sea, cuando hablamos de odio y hablamos del símbolo del odio hacia el otro y juzgamos literalmente, no, es como que de pronto todas las personas y sociedades en el mundo lo vayan a tomar muy a la ligera. Por eso es importante los podcasts como ahora, donde, bueno, ¿por qué nos venden estas ideas tan terribles, no? ¿Por qué pensamos que todo lo que son estas religiones, que aparte vienen de cosas muy bellas y muy profundas, se convierten de pronto como en temas de Halloween, ¿no? En procesos así agresivos. Sí, claro. Pero bueno, finalmente... Temas de Halloween. Son temas de Halloween, sí. Porque no usé el tema Día de Muertos, ¿vieron? Porque el Día de Muertos claro, uno honra. Exacto, uno lo honra, exacto. Ahí está, el Halloween es esta versión medio sádica del terror, ¿no? Del horror y el terror, ¿no? Que son cosas diferentes, el humano y el sobrenatural. Pero bueno, en esto reúne las prácticas. Básicamente, me llama mucho la atención también cómo las personas que son las últimas que fue, y de hecho uno de los que muere junto a él, a este hombre, finalmente fueron acribillados de una manera brutal. O sea, por supuesto. Y todo lo que ocurre cuando la apresan a Sara, que bueno, eso lo pueden ver ya más si se meten a sus conversaciones, sufre torturas terribles. Claro, alguien puede decirnos,
se los merece, ¿no? Bueno, yo tenía un maestro espiritual, he tenido varios en mi camino espiritual, pero uno de los que más puede ser de ese lado medio oscuro, él practicaba un tipo de magia muy oscura, y él me dijo, ¿sabes qué es lo importante de estas prácticas? Que a veces uno practica estas visiones demoníacas o medio oscuras, de llamarlo de la otra naturaleza espiritual, pero tenemos un axioma o muy claro en nuestra mente que nosotros no podemos juzgar, ¿sí? No podemos juzgar a un ser humano, a un individuo, a una sociedad, porque por fortuna para eso se crearon las leyes, ¿no? Lo que comúnmente en el otro lado religioso se dice, Dios, solo Dios puede juzgar. No, la ley juzga, y estamos hablando de ley. Esto no es un tema moral, es un tema legislativo, legal y como tal, y eso es lo que debió de haber ocurrido, debería de ocurrir en todos estos crímenes, o sea, que exista una postura clara. O sea, la legalidad no solo es una idea para nosotros, gracias a la historia actual que hemos vivido, en teoría, lo digo en teoría porque qué tal que en unos 10 años volvemos a vivir algo terrible y ya otra vez este podcast va a tener que volverse a ser escuchado, pero se supone que ahora tenemos un marco científico, ¿no? Y que tiene un avance en la legalidad. Y esperemos que así sea, porque hay muchos otros temas que han ocurrido a nivel sectario, que de nuevo lo ponemos, donde hay cosas terribles, ¿no? Que no son contadas. Alguna vez, solo para que se den una idea, aquellos que no son mexicanos, o no radican dentro de nuestro país, pero ojalá y lo hayan visto, había un programa muy famoso en México, que justo nace post-80s, que narra Silvia Pinal, ¿no? Y entonces casos de mujer, ¿no? Bueno. Casos de la vida real. Ese era el programa más yo más creo que nefasto y más grave de las cosas que narraba. Supuesto. Y entonces nos daba una tendencia de una ruta, por supuesto, de casos terribles. Y entonces también había un grado de, ¿cómo decirlo? Sí, y bueno, ni hablemos de sus precursores, ¿verdad? Pero hay un grado de fascinación sobre la lectura de cosas reales, que también un poco pecan, inclusive, que no quise hacer eso el día de hoy, en faltarle al respeto a la verdad que ocurre en nuestro país, ¿no? Y entonces... Y a las propias víctimas. Y a las propias víctimas, porque hablar de estos casos y de estos crímenes que se cometieron... De manera tan burda y tan morbosa. Tan morbosa, justo morbosa, nos hace pensar como cultura y como país, qué es lo que le estamos pidiendo a la justicia, a los medios de comunicación, a sus tiktokers, al podcast, cómo tratamos estos casos y cómo se van a tratar, porque es padre hablar y entenderlo desde una visión clínica, científica, esotérica, ¿no? Pero también recordemos que detrás de esas historias hay un momento histórico, político y social del cual hemos hablado el día de hoy. Humanitariamente tendríamos que voltear a ver estos crímenes y decidir no generar este tipo de, ¿cómo decirlo?, sí, ese tipo de mitificación del caso, o romantización quizás, o en este caso, horrorización. Hacer una leyenda. Una leyenda que no nos ayuda a esclarecer la verdad. Así es. Pero, bueno, tú ¿cuántos años, más o menos a los cuántos años te habrá tocado, en qué etapa, pues, este caso? Pues a ella la detienen fue en el 89, en los 80, yo nací en el 73. O sea, yo tenía 14 años cuando pasó ¿Tú esto. te acuerdas de ese? Por supuesto que sí. Sí, fue muy agresivo, ¿verdad? Fue muy agresivo, no solo mediático, sino visualmente, y ¿sabes qué más? Al grado de una conciencia donde mira lo que te puede pasar, y lo notábamos como un castigo más que como una noticia. Es cierto. Y no tenía que ver con la edad, ni con la posición social, ni con nada. Sí, Era sí. como la maldad expuesta. Los hombres, ¿sabes qué es lo más triste? Que creo que lo de el narcotráfico era lo menos importante. En ese momento, ¿no? Sí, y lo menos, era el menor de los problemas. El satanismo, el involucrar a personas del medio artístico. Claro, claro. Eso fue lo que Sí, hizo. Lucía Méndez, A todo Yuri, mundo, claro, ¿no? que estaban mezcladas. Bueno, y algo que también es muy interesante es como, ya viéndolo desde los, ¿cómo se les dirá? Bueno, a ver, ¿cómo le diríamos, amiguitos? Desde los atípicamente agnósticos del caso,
decían los artistas y los políticos, bueno, es que estos eran solamente unos asesinos y tenía que ver con una secta y por supuesto eran satánicos y bueno, ya, Dios bendito todos los demás, no, somos católicos en México, no le jalamos. Pero lo interesante del punto era que ellos sí tenían un registro fotográfico y anecdótico de los clientes que había tenido este hombre. ¿Y qué pasó con esto? Desapareció esa información también. Entonces, esto también es fuertísimo, ¿no? Y fíjate, Vilma, que como tú dices, el impacto que tenía lo religioso, ¿no? Lo satánico, lo ritualístico. Yo que crecí en algo esotérico, ¿no? Cuando a mí me impacta este caso, sí yo pensaba como en qué terrible debe ser que las personas que están cerca del trabajo mágico de pronto puedan acabar en cosas tan terribles como dónde está la seguridad de mi vida, del país y tal. Pero me lleva a una última reflexión con nosotros, o sea, con nuestros amigos que seguramente ya están a punto de nosotros también de a ver si vamos a ir a dormir. Si no, pónganse una película padre, Exacto, Pocahontas o algo. Sí, exacto. El caso de cuando encontraron, estaban buscando un caso con un político y llevaron a una medium, la que encontró la vaca, la osamenta. También me daba mucha sensación de miedo, porque yo decía, en cualquier momento, cualquier practicante de tradición espiritual o religiosa, podemos ser presos en la cárcel porque alguien decidió que nosotros somos los culpables de esto, ¿no? Porque también, bueno, es como los médicos o los cómicos, ¿no? De pronto ellos van a dar shows a todo tipo de lugares y se les ha acusado de manera muy grosera y falsa en ciertos medios de comunicación. ¿Ustedes saben cuál es el medio de comunicación? De pertenecer al crimen organizado o a cosas sectarias, ¿no? Pero bueno, este es el riesgo que corremos cuando nosotros damos la cara y nos exponemos y que hablamos con la verdad y con el corazón en la mano. Por mi parte, me parece que debemos de seguir muy atentos a lo que va a ocurrir con Sara, no solo porque fue un crimen pesado en nuestro país, sino porque culturalmente nos partió. Y volviendo a cerrar un poco la idea del principio, se supone que estamos creyendo de nuevo en las autoridades, creemos de nuevo en el sistema del Estado, tenemos una mujer de presidente, estamos en una nueva etapa, en teoría, de reconstrucción nacionalista, estamos entendiendo cómo funciona nuestro país, estamos orgullosos de nuestro país. Bueno, voy a decir algo que no debería decir, pero hasta ciertos partidos de fútbol ya casi ganan, como era impensable, ¿no? Si ya estamos ahí, esperemos que estos crímenes se esclarezcan y por supuesto que sea lo que tenga que pasar con Sara, sea justo también para ella, ¿no? Y que dejemos de generar en estos juicios y no satanizarla. Y ya, por favor, no piensen que el satanismo es eso. Si quieres un día me vengo a hablar contigo de satanismo y de cómo llegamos de la parte, pues, ¿cómo decirla?, esotérica a verdaderos crímenes que se han cometido en sectas que realmente estaban metidas en una visión ocultista de ese trabajo, ¿verdad? Ok, wow. Me da increíblemente gusto volver a verte. Es que tienes tanto, de verdad, a veces piensas, o sea, yo te estoy escuchando y seguro que le está pasando a quienes nos están escuchando, que nos está llevando como en una historia, pero que llega a un punto donde ya me hizo lógico todo lo que dijiste. Entonces, eso es de agradecer, porque como yo te lo dije el primer día que te conocí, puedo o no estar de acuerdo con lo que dices, puedo o no creer en lo que haces, pero lo que sí puedo decir es que eres un hombre respetuoso, que aceptas diferentes ideas, que aceptas las preguntas sin ataque y que por lo menos a mí me has dado una nueva visión de todo esto oculto que posiblemente ni siquiera es tan pesado como lo sentíamos o como nos los hicieron creer. Así que, pues, este espacio siempre serás bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Y usted ya sabe, ya me tiene en las redes sociales. Escríbame lo bueno, lo malo, lo que le guste, lo que no le guste. La idea de compartir es tener de nuevo el privilegio de estar frente a un micrófono y tener como esa conciencia de tratar de expresar y desmenuzar estos temas tan complicados, tan complejos, para que se vuelva a un punto de inflexión y de reflexión sobre todas las noticias y cosas que vamos viendo, no solamente en lo sobrenatural, sino también en lo histórico, ¿no? Así es. Bueno, pues es un gusto haber estado contigo. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado.
Creo que este va a ser un capítulo que vamos a tener que repetir 1, 2, 3 veces tranquilos, pensando, porque creo que tuvimos mucha información importante, que posiblemente fue tanta la información que se nos fueron datos. De verdad les aconsejo, volvámoslo a ver, y todas esas dudas que tengan, para eso están los comentarios. Les agradezco mucho y hasta la próxima.